Muy buenas noches. Continuemos nuestro estudio de Génesis. Estábamos en el capítulo 6. Hoy vamos a continuar el capítulo 6. La meta de hoy es terminarlo. Vamos a nuestro pasaje base, Génesis 6:14. Génesis 6:14, nueva versión internacional. Dice: Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimentos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. El nombre del tema es Construye un arca. Y bueno, es la instrucción que Dios le da a Noé. Y el tema pasado, antes de ver el tema del arca y del diluvio, vimos cómo Dios había llegado a la decisión de eliminar la vida sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y dijimos, o lo último que vimos de ese tema estaba en el versículo 8 ahí de Génesis 6. Dice, pero Noé contaba con el favor del Señor. Así que vimos cómo Moisés, autor de Génesis, nos da el contexto de lo que estaba pasando en la tierra en los días de Noé y cómo Dios decide traer el diluvio. Y nos dijo brevemente la historia de la maldad de los hombres, que fue lo que analizamos, y nos dejaba en este punto: Noé contaba con el favor del Señor. Y luego nos da un poco más de información acerca de Noé. Y lo que habíamos visto de Noé anteriormente en el capítulo 5, vimos que Noé es el último mencionado en lo de los descendientes de Set, ¿verdad? Vimos que en el capítulo 5 empieza la descendencia de Adán, ignora a Caín y a todos los demás hijos, y dice que Adán engendró a Set, ¿verdad? A imagen y semejanza de Adán era Set. Y vimos una serie de descendientes hasta que llegamos a personajes más famosos como Enoc. Y luego Enoc engendró a Matusalén, Matusalén engendró a Lamec y Lamec engendró a Noé. Y ahí nos daba un poco de la historia de Noé. Vamos a leer Génesis 5, 21 al 24. Dice, Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. Y vimos que de entre todos los hijos de Set, Enoc era el más trascendente, ¿verdad? En este caso, porque Dios se lo llevó para que no hubiera muerte. Y nada más hay dos personajes en la Biblia a los de quienes se menciona algo similar, ¿no? Es Enoc y Elías, que se lo llevó un torbellino y nadie supo qué pasó con él. Pero hablando de Noé, vamos ahora a Génesis 6, 9 al 10. Nos dice un poco más sobre Noé. Dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Ahora, en el tema pasado yo les había dicho que no había nada que indicara que Noé tuvo más hijos, ¿verdad? Y esto confirma el punto. Nos dice que Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y siempre que se mencionan los hijos de Noé, se mencionan esos 3, y en ningún lado se dice que haya engendrado más hijos o más hijas. Pero nos dice interesantemente que era un hombre justo y honrado entre su gente. Ahora, recordando la enorme maldad que había entre los humanos, que se nos diga que Noé era justo y honrado, esto es algo importante, porque sabemos que, según la Escritura, nadie es bueno, ¿verdad? Nadie es justo. Para que Noé fuese reconocido justo y honrado, sabemos que no puede ser por mérito propio, ya que nadie puede alcanzar la justicia que Dios demanda. Así que hablar de justo, tanto en hebreo como en griego, tiene que ver con ser tomado por justo o declarado justo. No que realmente seas perfecto, sino que eres tomado por justo, ¿ok? Entonces vemos aquí de entrada que Noé contaba con el favor del Señor, y luego nos dice que Noé era un hombre justo y honrado. Vemos entonces que Dios había hecho nacer de nuevo a Noé, ¿verdad? Era considerado justo y honrado. Pero ahorita que leí en Génesis 5 sobre Enoc, dado que Génesis 6 nos da muy poca información, nos da un poco sobre la ascendencia de Noé, que era su padre era Lamec y su abuelo Matusalén y su bisabuelo Enoc, ¿verdad? Luego nos dice que es hombre justo y honrado, pero no nos dice más. Tenemos unas pocas referencias en el Nuevo Testamento y más adelante las voy a leer,
Pero me parece que si vemos con más detalle algo sobre la genealogía de Set, un poco hacia arriba, contando desde Enoc, o sea, viendo de Noé a su bisabuelo, hay información interesante que debemos considerar que parece que nos da un poco más información acerca de Noé y este asunto de lo que Dios había decidido hacer con la tierra. Leamos de nuevo Génesis 5, 21 al 24 y quisiera que pusiéramos atención en estas palabras. Dice, Enoc tenía 65 años cuando fue padre de Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más. Fíjate bien, después de que nació Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios. Ahora, ponme por favor la Reina Valera 60, versículo 21 y 22. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén, ¿verdad? Vemos entonces que después del nacimiento de Matusalén, en el versículo 22 de la Reina Valera 60, Enoc anduvo fielmente con Dios. Hace un énfasis en andar fielmente con Dios después del nacimiento de Matusalén, ¿verdad? ¿Por qué? Aquí surge una pregunta. ¿Por qué ese detalle no nos dice que siempre caminó fielmente con Dios, sino que después de Matusalén, ¿verdad? Ahora sabemos que todo lo que está en la Escritura tiene una razón, ¿verdad? Y este detalle, creo, nos puede llevar a un poco más de información cuando consideramos la parte bíblica de que, sobre todo en el Antiguo Testamento, vemos que los padres nombraban a los hijos según una situación que se había presentado, o el nombre que se le ponía a un individuo tenía que ver con su futuro o con su situación actual. Por ejemplo, cuando los filisteos se llevaron el arca del pacto, le pusieron a este niño, hijo de uno de los sacerdotes, le pusieron Icabod, que era la vergüenza traspasada, ya no me acuerdo exactamente qué significaba. Y luego vemos, la gloria fue traspasada, ¿verdad? Y luego vimos que la profecía sobre Jesús llamará a su hijo Emanuel, ¿verdad? Vemos que Dios le cambia el nombre a Jacob por Israel, le cambia el nombre a Abraham para Abraham, a Sarai por Sara por Sarai. Entonces vemos que el nombre tiene una relevancia importante en cuanto al presente o al futuro del individuo. Y considerando el significado de Matusalén, que es Metushelach, se traduce como el hombre lanza o el hombre dardo. Y algunos expertos nos dan una traducción distinta. Algunos consideran que su significado se traduce así: su muerte dará a luz. Entonces, quisiera que analizáramos un poco esto del nombre Matusalén con el hecho de que después del nacimiento de él, Enoc camina con Dios y ver, por ejemplo, vamos a Génesis 7:6. Hay ciertos datos que quiero empezar a poner juntos para sacar una conclusión. Génesis 7:6 dice, tenía Noé 600 años de edad cuando las aguas del diluvio inundaron la tierra. 600 años de edad cuando el diluvio vino, ¿verdad? ¿Cuántos años tenía Matusalén cuando nació Lamec? ¿Y cuántos años tenía Matusalén cuando el diluvio llegó? Eso es interesante, porque si vamos a Génesis 5, 25 al 28, dice, Matusalén tenía 187 años cuando fue padre de Lamec. Lo voy a apuntar para no perdernos. Matusalén tenía 187 años cuando nace Lamec, ¿verdad? Y luego dice, Matusalén vivió 782 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Voy a apuntar esta cantidad acá. 969 es cuando muere, ¿verdad? Luego dice, versículo 27, bueno, de modo que Matusalén murió a los 969 años de edad. Lamec tenía 182 años cuando fue padre de Noé, ¿verdad?
Entonces, Matusalén a la edad de 187 engendró a Lamec, y Lamec a los 182 engendró a Enoc. Matusalén tenía 369 años cuando nace Noé, ¿verdad? ¿A los cuántos años de Noé vino el diluvio? ¿Cuánto es? El año en que murió Matusalén. ¿Qué significa Matusalén? El hombre dardo, el hombre lanza, hablando de traspasar, o su muerte dará luz. ¿Tiene alguna relación el nombre Matusalén con el hecho de que cuando él muere llega el diluvio? Ahora, Lamec a la edad de 182 años fue padre de Noé, ¿verdad? Luego, versículo 29 dice, le dio ese nombre porque dijo, este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Así que Lamec sabía algo que hace que a su hijo le ponga Noé, porque dice, este niño nos dará descanso en nuestra tarea y penosos trabajos en esta tierra que maldijo el Señor. Ahora, si tú sigues leyendo, la edad de Lamec, o la cantidad de años que vive después de Noé, son 595 años. 5 años antes del diluvio muere Lamec. Pero aquí está lo que yo quisiera aquí resaltar es que había información que Enoc y Lamec tuvieron para poner el nombre que le pusieron a sus hijos. Enoc le pone por nombre Matusalén, coincide con el año en el que llega el diluvio, y Lamec le pone por nombre a Noé y nos da testimonio porque sabía que ese niño daría descanso. Entonces, yo quiero sacar esto a la luz porque muchas veces cuando estudiamos el tema del diluvio, surgen preguntas, quizás más de parte de los ateos que de los cristianos. A veces los cristianos debiésemos tener un poco más el pensamiento crítico como nuestros amigos ateos cuando estudiamos la Escritura. Porque algunos ateos dicen, oye, Dios manda el diluvio, pero no le avisó a nadie. Dios estaba tan enojado y tan molesto que los destruye y ni siquiera les dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Qué tal si Dios hubiese avisado con tiempo lo que iba a pasar? Quizás muchas personas se hubiesen salvado y no solamente Noé y los suyos. Cuando nos planteamos qué tan oculto o qué tan secreto era el hecho de que venía una destrucción masiva, pudiésemos dar respuesta, podríamos decir, realmente nadie sabía, solo Dios y Noé, de manera que ellos, al tener información privilegiada, pudieron salvarse y todos los demás perecieron porque no sabían. Fíjate, muchas veces cuando hablamos del diluvio, pensamos en el diluvio, nos imaginamos, o pasa el mismo fenómeno que cuando pensamos en cómo Dios abrió el Mar Rojo por medio de Moisés, ¿verdad? Quizás tengas en la mente, si alguna vez viste la película de Moisés, esa viejita americana, que Moisés se para ante el mar, extiende su vara y el mar se abre, ¿verdad? Y casi todos cuando hablan de cuando Dios abre el Mar Rojo, normalmente piensan que fue algo inmediato. Y cuando lees con detalle la Biblia, sabes que Dios mandó un viento que sopló toda la noche, y cuando despertaron todos se dieron cuenta que el mar ya estaba abierto. Y no fue un acto inmediato. A veces cuando pensamos en el diluvio, también nuestra mente tiende a verlo como algo que sucedió rápido. Va a venir el diluvio, órale, se vino el agua y el que estuvo listo la libró y el que no, no. Pero cuando empezamos a analizar estos pequeños detalles y vemos que a partir de Sed, los hombres empezaron a proclamar el nombre de Dios, y vemos personajes como Enoc y Matusalén, y el nombre de Matusalén, Lamec y su hijo Noé, y el nombre de Noé, todo parece indicar que hubo revelación de parte de Dios en cuanto a lo que iba a suceder. Todavía no llegamos al punto del inicio del diluvio, lo vamos a ver si Dios quiere el próximo tema.
Porque Dios había dicho en el capítulo 6 que mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, serán sus días 120 años, ¿verdad? Y algunos consideran que ahí se está refiriendo a la edad de las personas. Pero más adelante vamos a ver cómo hubo personas que vivieron más de 120 años después del diluvio. Así que no está hablando de la edad de las personas, sino de una cuenta regresiva para el diluvio. Entonces, fíjate bien, hace 2 temas habíamos hecho esta pregunta. ¿Cuántos de los descendientes de la genealogía de Seth estaban vivos o estarían vivos al momento del diluvio? No sé si se acuerdan, hace 2 temas hicimos esa pregunta. Bueno, ¿cuál es la respuesta? Ninguno, solo Noé. El último en morir fue Matusalén y murió el mismo año que llegó el diluvio. Entonces, ¿esto resuelve alguna idea que por ahí escuché algunos que refutaban, que quisiera que lo tuvieras en mente? Que dicen, oye, si están todas estas genealogías de hombres justos y te dan sus avanzadas o sus avanzados rangos de edad, dice, ¿cuántos estarían vivos en el momento del diluvio, de manera que Dios solo le permitiera a Noé subir al arca y no a los demás? Como si hubiese más justos en la tierra y Dios solo salvara a Noé. Pero eso no es así. El único justo que quedaba en la tierra en el momento del diluvio era Noé. El único hombre de fe, el único que había sido regenerado. Todos los demás habían muerto. Solo uno era hijo de Dios. De todos los demás no se nos da información, ni siquiera de los 3 hijos de Noé, ¿verdad? Entonces fíjate bien, aquí hay algo que podemos ver en cuanto al futuro, ¿verdad? En la venida de Cristo, vamos a leer un poco más adelante que serán como los días de Noé, ¿verdad? Y bueno, trae a la mente la idea de si la iglesia va a pasar la tribulación o no. Si es como en los días de Noé, Noé vivió la tribulación o no. Dicen sí porque estuvo en el arca, ¿verdad? Y pues vivió toda la tempestad y todo el juicio. Pero realmente no lo vivió, ¿verdad? Sino que estuvo protegido en un arca. Y vimos, y había platicado brevemente, aunque lo vamos a ver con detalle más adelante, que esto también nos habla de Cristo. Porque ¿quién es nuestra arca por la cual vamos a ser salvados del juicio venidero? Jesús. Y estando en Cristo somos salvos. Noé, estando en el arca, se salvó. Entonces, estar escondidos en Cristo era estar en el arca. Y bueno, no quiero adelantarme un poco con las conclusiones, pero es importante notar que ningún justo fue dejado fuera y el único justo estuvo en el arca del pacto, ¿verdad? La genealogía que se nos muestra, Dios esperó, por así decirlo, entre comillas, a que muriera Matusalén para traer el diluvio. El único justo en la tierra era Noé. Y nos dice un poco más sobre Noé, Hebreos 11:7. Dice, por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Y aquí habla precisamente de que cuando nos dice aquí la Escritura en Génesis 6 que Noé era justo, el autor de los Hebreos nos aclara que era justificado por fe, no que en realidad por sus propias obras y méritos fuese justo, ¿verdad? Es decir, Noé era cristiano, aunque no conocía el nombre de Cristo, ¿verdad? Quien habla con Noé, quien es el intercesor, el único intercesor entre Dios y los hombres, es Jesús. Es Jesús mismo quien le dice a Noé que se construya el arca. Entonces, cuando pensamos en cómo Dios, de cierta manera, aunque no sabemos con certeza, reveló ciertas cosas a Enoc y reveló ciertas cosas a Noé, reveló a Lamec, padre de Noé, lo que lleva a ponerle Noé. Matusalén y Lamec estuvieron vivos durante la construcción del arca. Ellos vieron con sus propios ojos cómo se estaba construyendo todo. 50 años del diluvio muere Lamec, pero el año en el que muere Matusalén viene el diluvio. Ellos presenciaron lo que Dios estaba haciendo, ¿verdad? Si el nombre Matusalén indicaba que este hombre en particular marcaba el inicio de algo, y Noé
cuyo nombre indicaba que traería descanso a toda la tierra, Matusalén sabía en cierta forma qué onda con él, ¿verdad? Y su profecía, o si no, Dios lo dejó ver, como en toda la construcción del arca, que más adelante resolvemos un cálculo de cuánto se pudo haber tardado Noé en construir el arca, Matusalén pudo ver hasta el último momento, ¿verdad? Entonces es importante notar cómo Dios hasta ahorita no está actuando en secreto. Es decir, Dios al menos a sus hijos les está revelando en cierta forma lo que va a suceder. Ahora, cuando leemos Hebreos y nos habla de la fe, pistis, ser persuadido por Dios, confianza en Dios, podemos deducir que Noé tenía una relación cercana a Dios. Noé confiaba en Dios. Entonces vemos que las cosas que Dios está haciendo, que tienen, digamos, un alcance en todo el planeta, quizás muchas personas fuera de los hijos de Dios ignoraban a ciencia cierta hasta este punto lo que iba a suceder. La pregunta a responder es, ¿ignoraron todo hasta que vino el diluvio o Dios les permitió saber que venía un diluvio? Porque sería difícil pensar que Dios va a traer un diluvio, le advierte a sus hijos y a nadie más. Sería muy distinto saber si Dios dejó a todo el mundo ver lo que iba a pasar y aún así hayan rechazado subirse al arca, entendiéndose el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, sigamos leyendo porque Dios habla particularmente con Noé. Vamos a Génesis 6, 9 al 13. Dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver Dios tanta corrupción en la tierra y tanta perversión en la gente, le dijo a Noé, he decidido acabar con toda la gente, pues por causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Y fíjate bien, Dios le está explicando a Noé el por qué hace lo que hace. Y eso es totalmente innecesario, ¿verdad? Dios pudo haberse guardado sus razones y decirle a Noé, haz un arca y punto. Pero no, Dios le da razón de lo que hace a Noé. Versículo 14 al 17. Constrúyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Dale las siguientes medidas, 140 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Ahora, las medidas reales es otra escala, ¿verdad? En codos y ese tipo de cosas. Aquí se nos está haciendo una conversión en la NBI. Porque no va a faltar el escéptico que diga, ay, ¿a poco ya se usaba el sistema métrico, verdad? No. Esta es otra escala y en nuestra traducción así viene, ¿verdad? Hazla de 3 pisos, versículo 16, con una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá. Así que le da razón de lo que va a hacer y le da detalles sobre lo que tiene que construir. Y fíjate bien, no le dijo, yo te voy a salvar, cosa que es verdad, sino que también le dijo, tú vas a construir el arca con la cual yo te voy a salvar. ¿Y se acuerdan cuando hablábamos de santidad? ¿Qué es la santidad? Es sinergia entre Dios y el hombre. ¿Qué es lo que estás viendo aquí en el caso de Noé? Sinergia entre Dios y el hombre. Cuando dice arca, la palabra hebrea es teba, se traduce como caja o cofre. Cuando dice vendrá un diluvio, es mabul, se traduce como fluir. O sea, la palabra diluvio no está tal cual, ¿verdad? Es la traducción a nosotros. Vendrá un flujo. ¿Se entiende? Me imagino en ese entonces debió haber sido claro para Noé que se refiere a agua. Luego, versículo 18 al 22. Dice, pero contigo estableceré mi pacto y entrarán en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y una hembra de cada especie para que sobrevivan contigo.
Contigo entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado y de reptiles para que puedan sobrevivir. Recoge además toda clase de alimento y almacénalo para que a ti y a ellos les sirva de comida. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Así que esta parte donde Dios habla con Noé es muy importante porque me recuerda algo que vimos con Jesús y sus discípulos. Vamos a Juan 15:15. Juan 15:15 dice, palabras de Jesús, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que a mi Padre le oí decir se lo he dado a conocer a ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre un siervo y un amigo? La información que se les revela, ¿verdad? En este caso, Noé era amigo de Dios. Sí, porque no nada más le dijo, voy a traer un diluvio, construye el arca, sino que le explica y le aclara, mira, voy a destruir a toda la vida en la tierra. Pero ojo, fíjate bien cómo la Biblia habla de este tipo de cosas. Dice, voy a exterminar a todo ser viviente, ¿verdad? Y tú dirías, caray, se van a morir todos. Pero luego, versículos adelante dice, vas a guardar a una hembra y un macho. Y luego vamos a ver más adelante que no es 1 y 1, sino 7 parejas. Entonces, vemos cómo la Biblia no siempre te dice todo el detalle de lo que va a pasar. Muchas veces simplemente lo resume. Voy a exterminar toda la vida en la tierra. Ojo, no toda, porque más adelante te dice que va a guardar ciertas parejas. Eso es importante porque cuando veamos cuando los israelitas son usados por Dios para juzgar toda la tierra del Canaán y todo eso, dice que exterminaron a todos los habitantes y más adelante los encuentras vivos y creando problemas. Entonces vemos que eso de acabar con toda la vida o exterminar totalmente no era literalmente, sino una manera de expresarlo. Pero bueno, entonces tenemos mucha información de Noé. Si te fijas, analizando con detalle la Biblia, tenemos mucha información sobre Noé. No era oculto lo que iba a pasar. Matusalén supo, Lamec supo, Enoc supo cuando le puso a Matusalén. Lamec supo algo antes de que Noé naciera y por eso le pone así. Y Lamec y Matusalén vieron la construcción del arca. Los hijos de Dios están informados, mínimo los que estaban en esas 3 generaciones o 4, incluyendo a Enoc. Sabían lo que iba a acontecer. Dios le da un trato especial a Noé y le dice que va a hacer un pacto con él. Entonces, la idea del diluvio, cuando Dios habla con Noé y le dice que va a traer un diluvio, ¿sería sorpresa para Noé? No puede ser, porque desde Matusalén ya había indicios de que algo iba a pasar. Quizás no estaba revelado con detalle, pero ya estaba, digamos, había cierta información de que algo sucedería. Noé sabía que su nombre implicaba que Dios iba a hacer algo por medio de él, ¿verdad? Entonces, a diferencia de otros personajes de la Biblia, como por ejemplo Gedeón, que Gedeón anda en su mundo, en su vida, y Dios se le aparece y le dice que lo ha escogido, Noé sabe por su nombre desde que nació que algo va a pasar con él. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos ir viendo cómo esta idea de que Dios no le avisó a nadie más que a Noé y su familia justo antes del diluvio no aplica. Hay 4 generaciones antes que tienen cierto nivel de información. Si te fijas, también cuando estudiamos el tema de los primeros fundamentos, la revelación, dijimos que la revelación de Dios es progresiva. Cada vez va dando más información. Su voluntad oculta, que ya también hace tiempo estudiamos la voluntad de Dios, la voluntad decretiva, la voluntad oculta, no la puedes saber hasta que sucede, pero muchas veces Dios da cierta información de lo que va a hacer. No completa, pero va revelando a los que son sus hijos, los que él trata como amigos, que son más que un simple siervo. Son aquellos a los que Jesús les da a conocer la voluntad del Padre. Y hay un trato especial de Dios para con los suyos. Y el hecho de que estemos leyendo la Biblia implica que tenemos un trato especial de parte de Dios. ¿Me explico? No vayas a pensar que Dios, háblame como le hablaste a ellos. A ti te está hablando mucho más claro y de una manera mucho más profunda que la que está registrada con ellos. Porque en la Biblia tienes toda la revelación de lo que ha sucedido hasta la muerte de los discípulos. Y trae profecías sobre lo que sucederá al fin del mundo. Entonces somos más que privilegiados.
Porque aunque no sabemos con certeza todo lo que va a pasar antes de que Jesús regrese, ya hay mucha información al respecto, ¿verdad? Ya hemos recibido trato de amigos y no de siervos. Pero bueno, ¿por qué un arca? ¿Alguna vez te pusiste a pensar, ¿por qué un arca? ¿Por qué Dios no dijo, súbete a la montaña más alta y yo no voy a dejar que suba a nadie? ¿O por qué no sé, los hizo levitar un rato mientras todo pasaba abajo? ¿Por qué un arca? ¿Por qué no otra cosa? ¿O por qué mejor no algo que no le costara esfuerzo a Noé? ¿Cuánto esfuerzo se requeriría para hacer el arca de las medidas que Dios dijo? Ahora, nuestras mentes a veces no pueden plasmar la magnitud de las medidas que están ahí, pero me ponen las imágenes, por favor. Hay un museo, se llama el Ark Encounter, Encuentro con el Arca, un museo en Kentucky, donde replicaron el arca de Noé a escala, con las medidas bíblicas. Y es un museo donde tú puedes ir y ver por dentro lo que suponen serían los postes y los cimientos para sostener semejante caja o cofre, como dice el hebreo. Ahora, esta es una foto del arca completa. Y bueno, no se alcanza a apreciar mucho la escala, ¿verdad? Qué tan grande es con respecto a una persona. Pero ¿podrías, por favor, poner la siguiente imagen? Ahí tenemos otra perspectiva y por ahí se alcanza a ver un poquito de una camioneta. Ahora, ¿me pones la siguiente, por favor? Ahí está el tamaño de las personas con respecto al arca. Así que está enorme, ¿verdad? Enorme. Checa la personita que está aquí abajo. Con respecto a semejante barca. Ahora, ¿me pones la última imagen, please? Aquí tenemos una vista más cerca de las personas con el tamaño de la barca. ¿Era tarea simple? No. ¿Cuántos años le calculas para construir algo así? Ahora, no dice el tiempo exacto que se tardó, pero podemos hacer una buena aproximación con las fechas o sobre todo los años de ciertos personajes que se nos da, porque nos dice que Sem, hijo de Noé, tuvo a su primer hijo 2 años después de que bajó del arca, a la edad de 98 años. Entonces, ¿cuántos años tenía Noé? Y ya me estoy adelantando. ¿Cuántos años tenía Noé cuando vino el diluvio? 600. ¿A los cuántos años de Noé nació Sem? Si a los 98 bajó del arca. 502. Y tienes de perdido 98 años más otros cálculos que hay que hacer del periodo en el que Noé tuvo que construir semejante barca. Pero más adelante estudiaremos eso con más detalle. Pero bueno, si un día van allá a Kentucky, pues no se pierdan ese lugar y nos mandan las fotos para ver cómo está. De hecho, es un museo y está abierto al público y son temas que vamos a ver un poco más adelante porque nos dice que ciertas parejas de animales entran, ¿verdad? Y al salir no nos dice que se haya muerto ninguno en el arca, ¿verdad? Pero surgen preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿los animales actuales estaban en el arca o no? ¿Había pingüinos en el arca o no? Si había pingüinos en el arca, ¿cómo llegaron hasta los polos? Ese tipo de cosas. Y en ese museo proponen respuestas a ese tipo de preguntas y hacen maquetas tratando de visualizar cómo eran los animales que estaban ahí, porque no serían los que conocemos actualmente. Pero bueno, más adelante espero avancemos en este tema y si hay disponible en internet les traigo imágenes de algunas representaciones de los animales y su género. Por lo pronto ahí está la escala, que vemos que no era cosa fácil, ¿verdad? Y surgen preguntas, ¿Noé la construyó solo o le ayudaron sus hijos? ¿O contrató a alguien más? ¿Había mucha gente trabajando o solo Noé y sus hijos? Ahora, si eran solo Noé y sus hijos, ¿qué edad tendrían los hijos en la que empezaron a ayudarle? Porque si Sem
nació a los 502 años de Noé y a los 600 vino el diluvio. ¿A los cuántos años te gusta que le empiece a ayudar a su papá? No le ayudó toda su vida. Ahora son 3 hijos y Sem es el mayor. Entonces, ¿qué tanta ayuda tuvo de sus hijos y hubo más gente trabajando? Nos haremos esas preguntas más adelante. Pero fíjate bien, estábamos en la pregunta del arca. ¿Por qué un arca? ¿Por qué esa forma? Bueno, me parece que podemos encontrar información al respecto. Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer en las 3 versiones que normalmente leemos. Primero la NBI. Dice, tampoco perdonó al mundo antiguo cuando mandó un diluvio sobre los impíos, aunque protegió a 8 personas, incluyendo a Noé, predicador de la justicia. Y aquí hay otro dato que no habíamos leído sobre Noé, ¿verdad? Era hombre justo, honesto, amigo de Dios. Y acá aparte se nos dice que era predicador de la justicia. Ahora, Reina Valera 60, de ese mismo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero y predicador, ¿verdad? Traducción en lenguaje actual, Dios tampoco perdonó a la gente malvada que vivía en tiempos de Noé. Más bien les envió el diluvio y todos murieron. Dios salvó a Noé porque enseñaba a la gente a hacer el bien y junto con Noé salvó a otras 7 personas. Entonces se nos da otro dato acerca de Noé, pregonero o predicador. Eso de que enseñaba a la gente a hacer el bien, pues es una traducción, o sea, no literal, ¿verdad? La traducción en lenguaje actual está tratando de explicarte lo que ellos consideran que el original dice, pero la palabra predicador o pregonero es kerux, predicador, heraldo. Esta palabra indica la proclamación de un mensaje. Así que fíjate bien, se nos da otra información. Noé pregonaba un mensaje. ¿Cuál mensaje? Si es un hijo de Dios, ¿verdad? Si es amigo de Dios y pregona un mensaje, ¿qué pregonaba? Y sobre todo, ¿en qué periodo de tiempo estaba pregonando? Ahora vamos a 1 de Pedro 3, 19 al 20. Otra vez en las 3 versiones. 1 de Pedro 3, 19 al 20. Okay, traducción en lenguaje actual, bueno, ya estaba esa. NBI. Dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Fíjate, Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Dios esperaba con paciencia. Reina Valera 60, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Traducción en lenguaje actual. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Dios esperó con paciencia que se arrepintieran, mientras Noé construía la barca, pero no lo hicieron. Solo unos pocos subieron a la barca y se salvaron del diluvio, pues el agua misma llevó a esas 8 personas al lugar seguro. Entonces, tienes que Noé pregonaba un mensaje, ¿verdad?, de justicia, y Dios aguardaba hasta que acabara el arca. ¿Qué aguardaba? Por eso la traducción en lenguaje actual pone a que se arrepintieran. Entonces, ¿Dios le advirtió a todo el mundo lo que iba a pasar? Sí. ¿Por qué solamente Noé y los suyos se salvaron? Todos los demás rechazaron el mensaje, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que todos lo rechazaron? Bueno, pues nomás Noé y los suyos se salvaron, ¿verdad? Pero vamos a Mateo 24, 36 y 39. Mateo 24, 36 al 39 dice, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían y se casaban y daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Y fíjate bien, este es el pasaje que algunos usan para decir que nadie se esperaba el diluvio. ¿Qué es lo que dice?
y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Y dicen, qué injusto. ¿Por qué Dios no les dio chance? ¿Por qué no les avisó? Ahí viene la destrucción. Y aquí dice que, vámonos, nadie supo lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Entonces, ¿Dios les avisó o no? ¿Cómo? ¿O es contradictorio? Si Noé era pregonero, si Dios aguardaba que se arrepintieran y luego dice que nadie se lo esperaba, ¿cómo le explicas? ¿Es una contradicción? Claro que no. Simplemente nadie le creyó al loco de Noé. ¿Me explico? Nadie le creyó. Nadie se arrepintió. Dios esperó con paciencia. Noé les predicó lo que vendría y ninguno quiso creerlo. Y cuando llega el día del diluvio, ¿qué crees que hicieron las personas? La Biblia no lo dice, pero ¿qué hubieras hecho tú? Si no le crees al loco de Noé que está construyendo un barco enorme, que porque dice que se va a llenar la tierra de agua, y luego ves que empieza a llover, y es más, bueno, no me adelanto, los primeros versículos del capítulo 7 nos dan otra señal innegable, indiscutible, que tuvieron todo el mundo, al menos los que estaban ahí cerca, de ver lo que estaba a punto de suceder y aún así no creyeron. Porque la Biblia dice que los animales entraron junto con Noé al arca. Así que justo antes de que el diluvio llegara, todos tuvieron que ver la peregrinación de tantos animales. ¿Noé los acarreó todos o llegaron solos? Eso lo trataremos de responder más adelante. Pero el punto aquí es que una vez, y vamos a ver un poco más adelante, que Dios le dice a Noé, cierra la puerta y Dios sella la puerta, nadie la puede volver a abrir. Entonces, se deja venir el diluvio, todo el agua. ¿No crees que hubo personas que trataron de subirse al arca? Si tú ves que ya se vino el aguacerazo, ¿no tratarías de subirte al arca? Pero la puerta estaba sellada. La gracia se acabó. Y es exactamente lo que va a suceder en los días finales. El periodo de gracia va a terminar. Nosotros somos los pregoneros de justicia de este tiempo. Jesús es el arca. Cuando llegue el día que Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, el día y la hora en que iba a empezar el diluvio, tampoco nadie lo sabía. Pero una vez inicie, se acabó la gracia, no hay marcha atrás. ¿Tú crees que los que estaban luchando por subir al arca o nadando por salvar sus vidas no le dirían a Dios, perdóname? ¿Sí o no? ¿Tú le pedirías perdón ahí en ese rato a Dios, sí o no? Imagínate, ya se está subiendo el agua y ves el arca. Si los hombres eran tan malvados, ¿no se organizarían para tratar de tomar el arca? ¿No lo harías tú? Ahora, ya ves que está bien difícil, no puedes alcanzar el arca. Imagínate, tremendo barcote, ¿verdad? ¿Qué tanto tendrías que esperar a que suba el agua y qué tanto sube el agua con respecto a la barca? ¿Sería fácil trepar? No, está casi imposible. ¿Le pedirías perdón a Dios en ese momento o no? Levante la mano el que sí. Ok, levante la mano el que no. ¿Uno? Uno no. Ok. Bueno, tengo información importante que darles. La Biblia dice que tú no te puedes arrepentir a menos que Dios te lo conceda. Así que si tú piensas que te arrepentirías cuando estás flotando en el agua, estás totalmente equivocado y no entiendes la depravación del hombre. Porque lo que la Biblia dice en aquel entonces es que los hombres rechinarán los dientes contra Dios. Y el original habla de coraje. ¿Sabes? No cometas ese error. Tú no puedes arrepentirte de tus pecados. Es imposible. Cuando la gracia se acaba, eso no significa que la gente le va a decir, Dios, perdóname, y Dios le va a decir, no. Porque la Biblia dice que Dios no rechaza a un corazón contrito y humillado. El problema es que cuando el periodo de gracia se acaba,
Es imposible que los hombres sean conscientes de pecado. Y ya lo vimos con la descendencia de Caín. Vimos lo que el propio Adán hizo. Dios propone hablar del tema para que se arrepienta y él decide culpar a alguien más. ¿Qué te hace pensar que tú eres distinto a toda la humanidad y tú sí te vas a arrepentir? ¿Ven cómo es bien fácil dejarse llevar? No cometas ese error. Nadie, absolutamente nadie de los que perecieron en el diluvio le pidió perdón a Dios. ¿Me explico? Porque es imposible para el hombre buscar lo bueno. Es imposible para el hombre buscar a Dios. No quiere dejar su vida, vivir como él quiere, su libertad para hacer lo que mejor le plazca. Esta es la condenación. La luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras son malas. Y cuando Dios castigó a Caín, ¿qué dijo Caín? Esto es demasiado para mí. O sea, se hace la víctima. Y los que estén flotando, los que estuvieran flotando en aquel entonces dirían, ¿por qué me haces esto, Dios? Es injusto. ¿Por qué a mí no me salvaste como a Noé? Enojados, airados contra su creador, porque esa es la naturaleza del hombre. Así que fíjate bien, Noé, pregonero de justicia, una enorme barca construyéndose. ¿Tú crees que pasó desapercibido el mensaje de Dios? Claro que no. Todos los que estaban ahí lo supieron y no lo creyeron hasta que llegó el diluvio. Y no se esperaban que fuera a pasar eso por incrédulos. ¿Me explico? Los hijos de Dios no son tomados por sorpresa, solo los hijos del diablo. Y no porque no fueran advertidos, sino porque rechazaron creerlo. ¿Me explico? Entonces, fíjate cómo en lugar de tener a un Dios iracundo que de repente explotó y decidió matar a todos, tenemos el relato de Dios dando información en cada generación, al menos de las 4 anteriores a Noé, de que algo sucedería. Y después de que le da la instrucción a Noé, el mensaje se predicó y era visible que algo iba a suceder. No fue simplemente un acto que Dios decidió y mantuvo oculto. Fue algo que Dios estuvo avisando y declarando que sucedería por medio de Noé, por medio de lo que Noé está construyendo, y la gente decidió rechazarlo. Así que yo no veo un Dios malo, ¿verdad? Yo veo un Dios justo. Si eso, como dice Jesús, así como en los días de Noé va a suceder, tienes una idea muy clara de cómo será. Cuando llegue el día en que Jesús venga, la gente que no es de Él, los hijos del diablo, ya lo vimos en Apocalipsis, no lo van a recibir con gozo. Van a ir a luchar contra Él, porque no quieren que reine. Y Jesús mismo dijo que después de arreglar cuentas con sus siervos, diría, traedme acá a los que no querían que gobernara y degolladlos delante de mí. Ay, pero Dios es amor. ¿Cómo les va a hacer eso? Bueno, ¿qué hizo con todos los que estaban en el agua flotando, luchando por su vida? Dejarlos morir. ¿Por qué? Un Dios de amor, ¿cómo está viendo que la gente se muere y no hace nada? ¿Cómo que no hizo nada? Claro que lo hizo y lo rechazaron. No queda más que justicia. ¿Me explico? En eso consiste el Evangelio. Recuerda el mensaje de Pablo a los griegos. Dios ha señalado un día y ha puesto a un hombre por el cual juzgará al mundo entero. Arrepiéntete ahora para que seas librado. El mismo mensaje que Noé debió predicar. A veces vemos el diluvio y decimos, la gente era tan mala. Estamos en la misma situación. Tanta maldad en la tierra
que Dios decidió exterminarla. Eso se va a repetir, aunque vamos a ver que Dios juró que nunca lo haría por agua. Por eso vemos que es por medio de fuego. ¿Verdad? Así que con eso terminamos el capítulo 6 y el momento de entrar al arca y el diluvio lo vemos, si Dios quiere, en la próxima clase. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. El hecho de que tú y yo estemos en los zapatos de Noé, que se nos haya revelado la voluntad de Dios y se nos haya declarado justos, es un mérito enorme. Es algo que no puedes pagar con nada en la vida. Así que tenemos mucho que agradecer, aunque estés enfermo, aunque estés pobre, aunque tengas problemas. Nada de eso va a importar cuando llegue ese día, ¿verdad? En aquel día diremos, gracias Dios, fue difícil, pero valió la pena. Noé tenía que construir el arca, Dios ya nos proveyó el arca. Lo que nosotros hacemos en lugar de construir el arca es buscar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, amar a Dios y a nuestro prójimo. En eso consiste la santidad, ¿verdad? Así que vamos a orar, Señor. Gracias por tus enormes misericordias cada mañana para con nosotros, Señor, porque debiéramos ser exterminados como en los días de Noé, Señor. Debiéramos ser exterminados porque somos malvados, porque cometemos pecados, Señor. Pero tú has decidido considerarnos justos por los méritos de Cristo. Señor, sabemos que seguimos pecando, no queremos, pero lo hacemos. Y aún así, Señor, tú decides ver lo que Cristo hizo como si nosotros lo hubiéramos hecho. Has decidido vernos como si fuésemos Cristo mismo. Nos has unido a Cristo, Señor, de acuerdo a tu propósito eterno. Y nos has dado los beneficios, los privilegios, Señor, de ser llamados hijos de Dios. Dijiste que en el mundo tendríamos aflicción y así lo hemos experimentado, Señor. Pero no nos quejamos contigo porque lo más valioso nos los has dado gratuitamente. Lo que jamás hubiésemos podido conseguir con nuestras propias manos. Tú lo regalaste a quien te plació, Señor. De lo más débil, de lo más despreciable, Señor, tomaste, que somos nosotros, solamente para gloria de tu nombre. Padre, concédenos que también podamos ser como pregoneros de justicia en nuestros tiempos, Señor. Tú nos ordenaste predicar el Evangelio. Concédenos ser eficientes, efectivos. Que tu Espíritu Santo hable a través de nosotros a los que has llamado para salvación. Padre, enséñanos a permanecer firmes con el mensaje que nos entregaste. Enséñanos a caminar en santidad, Señor. Enséñanos a ser la prueba de que tú tienes poder, Señor. Y que si pudiste cambiarnos a nosotros, Señor, no hay nada imposible para ti. Si nos has renovado el entendimiento, Señor, que sea evidente en nuestras obras a los demás, para que quede claro que somos simples pecadores en manos de un Dios santo y poderoso. Que la gloria sea tuya, Señor, en todo lo que hagamos y cuando pequemos, que cuando seamos restaurados, Señor, quede visible y de testimonio para todos los demás y así glorifiquen también tu nombre, Señor. Gracias por todo lo que nos has dado y nos darás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿No? Acá. Buenas noches. Es bastante claro cuando dice que, bueno, que iba a desaparecerse de la faz de la tierra a todos ser, bueno, ahí aclaraste que no significa que sean todos. La pregunta, digo, a lo mejor suena absurda, pero no hay una teoría en la cual sea que eso haya sido, o sea, sería ilógico pensar que fue un hecho
llamémoslo así, localizado en cierta zona Local, del planeta, ajá. exactamente. No sé si suena muy descabellado esa. Bueno, vamos a ver en la próxima clase que la escritura nos da ciertos detalles, como por ejemplo que aún las montañas más altas fueron cubiertas y nos da bueno, en nuestra versión, los metros arriba de la montaña más alta. De manera que la única forma en la que alguien pudiese salvarse era estando en el arca, porque ni aún en el lugar más alto en la tierra pudo alguien haber estado seco. Entonces, si hablásemos de algo local, todavía tendríamos un conflicto con los hallazgos, porque ¿de dónde vienen tantos animales sepultados súbitamente? Es decir, se han encontrado incluso osamentas de animales muy antiguos mientras uno cazaba al otro. De hecho, el famoso caso de un elefante congelado con hierba parcialmente masticada. Entonces, ¿qué provocó una catástrofe tan grande de forma tan repentina? Si aún en nuestros tiempos, puede decirte las montañas, por más altas que estén, allá hay fósiles marinos, ¿verdad? Entonces, la evidencia que encontramos en las excavaciones confirma la idea de un diluvio global. ¿Me explico? ¿Alguien más? Sí, bueno. Bueno, me surgieron dos dudas. La primera parcialmente la contestó sobre la misma marcha de lo que nos enseñaba. La primera viene con el versículo de Génesis 6:17, en donde dice: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne, en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Yo me quedé pensando precisamente lo que usted minutos después aclaró acerca del uso de la palabra todo, de que también cuando nos comentó usted de que cuando los israelitas fueron ordenados a que destruyeran a los cananitas, que los destruyeran a todos, pero después aparecieron unos, entonces no fueron todos. Y en evidencia de estas dos circunstancias paralelamente similares, usted dice que solo es una forma de hablar, es solo una forma de decirlo. Entonces, tomando este dato, cuando yo me voy, por ejemplo, con nuestros amigos pentecostales, bautistas, con cualquier otra denominación, y por ejemplo empezamos a ver detalles, por ejemplo, sobre de que la iglesia debe de tener ancianos, detalles como por ejemplo el diezmo, o sea, detalles doctrinales. Entonces ellos contestan: no, es solo una forma de decir. O sea, pero no, o sea, dice eso, pero no lo entiendas en eso. Traducción, exégesis es esa, pero tú entiéndelo en eisegesis. O sea, entonces dices, si Dios si a Dios yo lo puedo justificar diciendo, es que sí, es una forma de hablar, ¿no? Cuando evidentemente es una contradicción. Si yo digo, voy a lavar todos los carros y usted es mi jefe, ¿no? Entonces usted, como mi jefe, sabe que lavar los carros que están ahí afuera tal vez me lleve 5 horas, pasan 6 horas y yo le digo, lave todos, y usted sale y ve que hay varios que no están lavados. Entonces yo le podré decir, ay no, es que solo es una forma de hablar. Sí, te entiendo. O sea, no es razonable. Siendo honestos, o sea, ejemplificándolo algo tan sencillo, usted siendo mi jefe, no me va a dar la justificación de que es solo una forma de hablar. Me va a decir, yo te exigí que lavaras todos los carros, te tardaste 1 hora más y hay varios que no están lavados. Entonces, ese es el primer punto. Hay otra, pero bueno, me llamó mucho la atención que también los amigos pentecostales, cuando encontramos algún aparente error doctrinal, ellos mismos también dicen lo mismo, ¿no? Y usted mismo lo ha comentado en otras prédicas, que no, o sea, eso dice, pero no le entiendas así, nosotros así es, y entonces estamos a veces en contra de ese tipo de doctrina, porque no es solo escritura, sino más bien es con su propia opinión personal, lo cual es muy similar a esto de que no, es solo una forma de decir, cuando eso, si me pongo a buscar esa expresión en las escrituras, no existe.
Ok, entiendo tu punto y sería válido si no tuviéramos el contexto histórico. Por ejemplo, registros de batallas de Mesopotamia o egipcias registran ese tipo de vocabulario, que exterminaron totalmente a determinada nación, cuando en realidad no era así, sino que era una manera de embellecer los registros heroicamente sobre lo que habían hecho. Así que cuando vemos que se habla del exterminio y luego encontramos a los mismos personajes que supuestamente estaban exterminados, los encontramos vivos, tendríamos una contradicción a menos, o sea, si no tuviésemos la comprobación de los registros históricos sobre guerras, donde se habla de ese tipo de expresiones. Ahora, considerando que en aquel momento se está registrando algo a los hombres de aquel entonces en esa cultura, con esas costumbres de embellecimientos militares, encontramos lo que cualquier persona de aquel tiempo hubiera escrito. Y ya hemos dicho anteriormente que cuando Dios inspiró las Escrituras, utilizó tanto métodos, costumbres, conocimientos seculares, la personalidad del escritor, las situaciones que estaba viviendo, estados de ánimo, etcétera, etcétera, para escribir lo que escribió. Así que sería normal que ese tipo de embellecimiento lo encontráramos aún en la Escritura, porque eso era lo común en aquel entonces. Si lo llevas al Nuevo Testamento y tienes contradicciones entre cosas que mencionabas, ancianos o no ancianos, o diezmo o no diezmo, y te fijas, la única forma en que pudieras salir librado de eso es que encontraras algo cultural, pero no lo hay. Así que por eso podemos acusarlos de hacer algo indebido, mientras que en los registros del Antiguo Testamento, sobre todo en Pentateuco, y bueno, todavía un poco más adelante hay algunos de estos rasgos, podemos tener soporte histórico y cultural de cómo se escribían y se relataban estas historias principalmente bélicas, de manera que resumimos o concluimos que no hay contradicción, sino es el estilo literario. Segunda duda. Digo, si no hay otra persona. Pues... ¿No hay alguien más? ¿No? Bueno, ahí. Ahorita regresamos si hay tiempo. Pastor, donde hablabas de Hebreos, donde decía, por la fe de Noé, advirtió sobre las cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó su arca para salvar a su familia, por esa fe condenó al mundo. Uh-huh. Yo tengo entendido que condenar es desaprobar, rechazar, o sea, bueno, es lo que viene en general, por una falta o algo. Más bien es como que lo hacen ver como que él construyó el arca y por construir el arca hubo el diluvio, pero no es así. ¿O por qué lo refieren o con qué se refiere con condenar en esa? Pues es que, bueno, habría que ver el original. ¿Me podrías poner, por favor, esa palabra? Para no decírtelo así de lo que tengo aquí en lugar de la punta de la lengua, es en la punta del cerebro. Para no inventarme el significado de esa palabra, ver lo que dice el original y de ahí sacar una conclusión. Porque hay varias formas de ver ese pasaje, ¿no? ¿Era Hebreos 11 qué? 11:7. 11:7. Hebreos 11:7. Específicamente le de condenó. Yo la leí en qué versión, en la NBI, ¿verdad? Sí. Que sí, no la tengo aquí en los demás. Reducir, acusar, condenar, declarar, ¿verdad? Catacrinó, juzgar en contra. ¿Ok? Juzgar en contra, podríamos entenderlo como lo que Jesús dijo con respecto a Sodoma y Gomorra. Dijo, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se han hecho aquí, hace mucho se hubiesen arrepentido. Por tanto, el castigo para ustedes será mayor que el de ellos. Es decir, el hecho de que Noé haya sido justo y recto y haya obedecido, pone en graves problemas a todos los que no creyeron. O sea, no sé si me explico, es como cuando, no sé si alguna vez te pasó en la escuela que todos salieron muy bajos, excepto uno.
uno salió con una calificación alta. Y en las escuelas que yo estaba decían, maestro, hay que hacer una escala, ¿verdad? Hay que hacer un promediazo. De entre todos los que salieron bajos, el más alto se usaba como el punto máximo y luego se ponderaban todos los demás de manera que fuese proporcional. Pero nos condenaba a todos el nerd, que sacaba 100. Entonces, él condenaba a todos los demás porque no había forma de hacer la escala porque él sí lo había logrado. Entonces, como que hablar de juzgar en contra, dado que él sí lo hizo y los demás no hay excusa para todos los demás. Los condena la fe de él. ¿Me explico? Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, regresamos a la segunda pregunta. Allá atrás. Sí, segunda pregunta. Aquí, bueno, lo que me refiero al versículo de Mateo 24:39, Ujú. dice, en la traducción Reina Valera, dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ujú. Así será también en la venida del Hijo del Hombre, Ujú. ¿no? Pero algo me llamó mucho la atención, que en este caso, cuando nos ponemos a ver, eso dice la Reina Valera, pero la NBI, la palabra entendieron la vierte como supieron. Muy bien, exacto. Qué buen ejecutivo de video tiene, felicidades. Va. O sea, no supieron lo que sucedería, ¿no? Ajá, supieron, pero si nos vamos al griego, la palabra es ginosko, y si nos vamos al diccionario No Helps, conocieron. ajá, exacto, ginosko o conocieron. Muy bien, y si nos vamos al diccionario Helps, el cual está en Biblia Paralela, cuando traducimos la parte que viene en inglés, dice, correctamente se traduce para saber especialmente a través de la experiencia personal. Ajá. Conocido de primer amado, ginosko, conocer experiencialmente. Y bueno, ya nos dicen dónde se usa. Mi punto es o mi pregunta es esta. Usted justamente, aquí también había una aparente contradicción, porque los que recibieron la condenación del agua podrían decir, oye, pero si no nos avisaste, Ujú. ¿no? Sin embargo, hay otro versículo que dice, Noé, pregonero de justicia. Entonces, eso da a entender que sí predicó y que advirtió. Aquí usted entonces solucionó la aparente contradicción diciendo, no lo entiendas como lo que viene escrito, Ujú. sino entiéndelo como que no creyeron nada de lo que dijo Noé. Ajá. Entonces, en este caso veo que para poder entender correctamente este versículo, no debo de utilizar ninguna de las traducciones que tenemos a la mano. Y por ejemplo, como dato cultural, podemos ver también que este versículo en diferentes traducciones tiene la característica de que, por ejemplo, en la traducción de Jerusalén dice, y no se dieron cuenta. Ajá. Luego, en la traducción Reina Valera 1909 también utiliza la palabra conocieron. En la del Nuevo Mundo dice, y no hicieron caso. Luego, en la versión internacional, ya lo digo, no supieron. En la de Martín Nieto dicen también no se dieron cuenta. En la Nácar Colunga también no se dieron cuenta. En la Torre Samat no pensaron jamás. Ojo, ahí lo vierte como no pensaron jamás, claro, no es literal, así como la TLA. Pero entonces, tomando estas referencias de las traducciones que acabo de mencionar y tomando referencia de la palabra ginosko, que es la que se utiliza, la que cuando se utiliza para María de que y no conoció a hombre, entonces ahí se utiliza textualmente el concepto que nos vierte el diccionario Helps de la palabra conocer, el cual es una experiencia. Entonces, si utilizáramos la palabra original aquí, nos da a entender que no tuvieron ninguna experiencia de recepción de ningún mensaje, por decirlo así. O sea, aplicando el griego original así a rajatabla, así como usted nos ha enseñado, y digo nos porque pues ya he visto más de 140 videos de usted. Soy un gran admirador y vengo pocas veces, pero admiro mucho su trabajo y felicidades. Bien.
aplicando lo que usted nos ha enseñado, la palabra original aquí, entonces ya no tiene sentido, porque entonces ellos no tuvieron ninguna experiencia de palabra, de oír o de ninguna experiencia que los avisara. Ese es mi punto. Entonces, volvemos al punto que usted resolvió diciendo con una exégesis, por cierto, no con exégesis, sino con una exégesis, que no dice eso el texto, solucionándolo así como, por cierto, lo solucionan nuestros amigos pentecostales con exégesis en vez de exégesis. Entonces, me llamó mucho la atención, dije, wow, ay, ¿cómo? ¿Exégesis, exégesis o cuándo sí y cuándo no? Sí, no, no es exégesis, te explico por qué. Jesús dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos milagros. Pero Jesús les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí, ¿verdad? Y ahí es ginosco. Así que tendríamos que verlo en dos perspectivas. Una, la que tú comentas, si Jesús dijera, nunca los conocí, entonces estarías apelando a que Jesús no tuvo idea de quiénes eran ellos, ¿verdad? O no sabía que existían. Pero lo que está hablando ahí es de un conocimiento personal. Así que hay dos tipos de conocimiento que puedes adquirir, ¿verdad? Cuando tú usas el ginosco para algo que Dios dijo o hizo, asume fe. Porque la Escritura dice que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. No las puede discernir porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, cuando utiliza aquí ginosco para decir que ninguno lo supo, necesariamente está hablando a la fe que necesitas tener para comprenderlo, o sea, creerlo. Entonces, por eso, cuando yo digo que los que estaban ahí usando los otros pasajes, demuestro que tenían el conocimiento solamente, pero ninguno tenía la fe para acudir al mensaje. Intencionalmente hago la pregunta, ¿quién se arrepentiría mientras está en el agua? Y todos cayeron en la trampa. Porque es imposible que tú de forma natural hagas eso. Se requiere el Espíritu Santo para poder entender las cosas de Dios. Por eso lo que hice no es eisegesis, sigue siendo exégesis. ¿Me explico? Muy bien. ¿Queda tiempo o se acabó? Se acabó. Muy bien. Pasemos a...